Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Otra vez estamos con ustedes eh, para poder seguir aprendiendo la santa palabra del Señor. Y como ya les habíamos anunciado el día de ayer, no vamos a desarrollar la clase de Samuel. Más bien vamos a darle tiempo a la iglesia hasta el día lunes que pueda estudiar, porque eh, hay mucho tiempo, o diré, hay mucho material en primera y segunda de Samuel que tenemos que leer, y no me gustaría que podamos hacer solamente las implicaciones teológicas y nos olvidemos de estudiar en sí las escrituras, de leerla, que es muy importante. Entonces, aparte que con todo lo que ha decretado el gobierno acerca de las restricciones nuevas que ha implementado el gobierno por esto del coronavirus, pues usted sabe que los varones no van a transitar el día sábado y el domingo pues nadie. Entonces, el día de mañana, o diré el día de hoy, porque esto sale el viernes, el día de hoy viernes, vamos a grabar la enseñanza del día domingo para que el día domingo usted pueda conectarse y tener el sermón dominical. Entonces, como ya nos queda mucho tiempo para el domingo, tenemos que dedicarnos al sermón. Entonces, de manera rápida he querido hacer algunas recomendaciones para usted en esto, para que usted pueda tener un panorama mucho más amplio de cómo estudiar el libro de Samuel y en realidad todas las escrituras. Usted sabe que la mala interpretación de las escrituras pues lleva a muchísimas herejías. Y eso es lo que en estos tiempos abunda muchísimo. Y especialmente ahora que entramos al libro de Samuel, pues en el libro de Samuel, y así como todos los libros, tenemos historias que generalmente, si no tomamos en cuenta algunas recomendaciones al momento de leer el texto bíblico, vamos a caer en problemas de interpretación y que eso al final se va a manifestar en herejías o vamos a decir cosas que las escrituras no están diciendo. Entonces, en primera de Samuel, por ejemplo, nosotros tenemos solo un ejemplo pequeño, como le decía, no hemos podido armar mucho esto de manera casi improvisada, no tan improvisada, estamos saliendo otra vez a transmitir, pero quería darle algunas recomendaciones. El libro de Samuel tiene historias, como les decía, que si no leemos con delicadeza y con cuidado y con algunas recomendaciones, vamos a, no vamos a obtener lo que el Señor ha dejado inspirado ahí y revelado en su palabra. Por ejemplo, tenemos la historia de David y Goliat. Todos conocemos la maravillosa historia de un joven pastor aguerrido, eh, confiado del Señor, que derrota pues a este filisteo enorme, enorme. Y entonces él con su onda y con sus piedras, y entonces usted conoce la historia, no es necesario recordarlo. Pero, ¿cuántas veces usted habrá escuchado entonces la historia de David y Goliat? ¿Y cómo es que David mató al gigante Goliat? Y, y el texto lo aplican para que las personas o para que el creyente pueda ser motivado a vencer, entre comillas, sus gigantes, así como David venció a su gigante, venció al gigante filisteo, Goliat. De la misma manera, pues entonces tú puedes vencer a tu gigante, llámese enfermedad, llámese deuda, llámese cualquier problema espiritual o lo que sea, cualquier cosa que venga sobre tu vida para enfrentarte, que te cause, eh, que se levante contra ti como un gigante. Entonces hemos escuchado cantidad de prédicas y vemos que eso es lo que hacen en estos tiempos, pero pierden en sí la riqueza del texto y lo que el Señor en realidad tiene que decir con la historia del rey David. Entonces, la historia del rey David matando a Goliat, y no solamente la historia del rey David, sino muchos textos de las escrituras, muchos pasajes, eh, en realidad son mal usados cuando apuntan en realidad a otro propósito.
Nosotros sabemos que los escritores bíblicos en realidad fueron inspirados por Dios. Y por tanto, el propósito, el propósito que tiene el autor de un determinado libro es el mismo propósito de Dios, porque Dios usó y usa entonces, o usó a este autor del determinado libro de las Escrituras. Por lo tanto, si el autor tiene un propósito, quiere comunicar algo, eso es lo que Dios quiere comunicar. Y leyendo el texto de la historia de David y Goliat, el autor no quiere comunicar que tú mates tus gigantes. No quiere comunicar que no quiere enseñarnos a que nosotros podemos ser un David y podemos enfrentar a nuestros gigantes. Usted sabe que incluso hasta canciones se hacen acerca de esto, de cómo matar a tu gigante, cómo enfrentar, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece, con ese texto mal interpretado también. Entonces, me gustaría hacerle unas recomendaciones para cuando usted llegue a estos textos y otros textos más de las Escrituras, unas recomendaciones al estudiar las Escrituras. Número uno, usted, y lo que hemos aprendido en la iglesia del 2015, creo que hicimos la primera clase del Antiguo Testamento, y hemos enseñado a la iglesia este primer principio, que debemos, al ir al texto, debemos determinar el tipo de literatura que estamos leyendo. En las Escrituras encontramos literatura poética, encontramos cartas, como las cartas de Pablo, la poesía, como los salmos, con los proverbios, como Eclesiastés, como Cantar de los Cantares, como Job mismo. También en las escrituras encontramos narrativas, hechos históricos. Entonces, nosotros tenemos que determinar qué tipo de literatura estamos leyendo y qué tipo de literatura, o el libro que estamos por estudiar, qué tipo de literatura lleva. Como ya bien decíamos, el libro de los Salmos es poesía. Y al ser poesía, entonces, el Señor quiere comunicarnos muchas de sus verdades a través de poesía. Encontramos, por ejemplo, que en el Salmos 91, el Salmos 91 dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuche usted: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ok, que el Señor te va a cubrir con sus plumas y que debajo de sus alas vas a estar seguro. Si usted aquí el ejemplo es bien obvio. Aquí vemos que está hablando de manera poética el salmista. De manera poética nos está mostrando la protección de Dios, nos está mostrando que si nosotros confiamos en Él, si nosotros vivimos bajo su cuidado, vivimos bajo su protección, si nosotros nos hemos entregado a una vida de devoción, a una vida de santidad, nosotros estamos bajo su cobijo. Entonces, dice el Señor que nos refugia, y la manera de protegernos es, metafóricamente o poéticamente dice aquí, que nos cubre con sus plumas y debajo de sus alas estamos seguros. Está tomando la figura de un ave con sus polluelos, puede ser una gallina, puede ser un águila. En otras ocasiones las escrituras muestran como águila, la gallina con sus polluelos. Entonces, no está diciendo aquí que el Señor tiene alas, o que el Señor tiene plumas, o que el Señor es un ave, sino es poesía para querernos comunicar que Dios es protector y que bajo su cobijo estamos bien. En otras porciones de las escrituras usted va a encontrar que Dios tiene brazo, y con su brazo y su mano sostiene el universo, y entonces todo eso, y tal vez usted esté pensando que de verdad hay una mano poderosa, inmensa, una mano física enorme que tiene el universo sosteniendo, y no es así. Las escrituras nos demuestran que Dios es espíritu, y un espíritu no tiene cuerpo, no tiene cuerpo. Entonces, no es, cuando nosotros leemos, debemos determinar la clase de literatura. Cuando encontramos hechos narrativos, como por ejemplo aquí en el caso de David, y cuando él está enfrentando
a Goliat, nos está narrando lo que está ocurriendo. Aquí cada piedra no es la oración, no es la perseverancia, la onda no es algo con el cual tú puedes usarlo entonces y darle interpretaciones metafóricas. No, 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 no. Estos son hechos narrativos. Aquí no hay instrucciones para que tú hagas lo mismo, sino es instrucción, es narrativa que nos está mostrando cómo es que un pastor de ovejas, un humilde pastor, alguien que fue tomado en poco, alguien que incluso había sido avergonzado o rechazado por sus hermanos, alguien que en su debilidad pudo derrotar al gigante Goliat. Y eso apunta a Jesucristo en realidad, rechazado por sus hermanos, eh, dejando su gloria, dejando su majestad, en su momento más débil derrotó a Satanás y el pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, esta historia nos muestra cómo es que nosotros necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que venza por nosotros. No que tú puedes ser un vencedor, sino que nos demuestra la historia que nosotros no podemos ir a enfrentar gigantes. Es nuestro Dios quien lo enfrenta por nosotros. Amén. Entonces necesitas determinar la clase de literatura. Número dos, usted necesita determinar el contexto en el que se está desarrollando la historia que usted está leyendo, el contexto incluso del mismo libro. Hay una recomendación que se hace constantemente. Para que puedas interpretar muy bien un texto, tú necesitas conocer el capítulo entero. Para que puedas conocer el capítulo entero, tú necesitas conocer, para poder interpretar el capítulo entero, tú necesitas empaparte del libro entero. Y para poder entender e interpretar muy bien el libro entero, tú necesitas tener todo el panorama de las escrituras, entender de qué trata en realidad todas las escrituras. Si no, vamos a caer en malas interpretaciones y cuando salimos del contexto le vamos a hacer decir a la Biblia cosas que no dice. Número 3, usted debe determinar la situación histórica. ¿En qué momento se está dando estos eventos que leo? En estos tiempos han salido muchos con versículos bíblicos acerca de Isaías, cierra la puerta de tus casas, y Isaías creo que 20:26, si mal no recuerdo, que pasará la muerte y cierra los cerrojos y pestes y calamidad. No, si usted lee ese texto, se refiere al periodo anterior, al periodo justamente en el que se desarrolló para esos tiempos. Nos enseña mucho para aplicaciones para nosotros, pero sí, pero no es que el Señor está escribiendo o ha inspirado para que usted encuentre, por ejemplo, aquí, ¿dónde encuentra a Donald Trump? Aquí dice, mira, la D que está aquí, juntamente con la O por aquí y la N encontramos por acá, y entonces ya encontramos la palabra Donald, ¿no? Y hay personas que hacen eso y no, tenemos que tener cuidado, debemos determinar la situación histórica. Número 3, debemos determinar el significado gramatical, porque si no determinamos el significado gramatical, ¿qué es lo que dice un texto? A veces estamos mal interpretando. Estamos cayendo en terribles errores cuando nosotros, ustedes sabemos que, o todos sabemos que la Biblia no fue escrita en el español ni en el inglés, fue escrita en hebreo, en griego, un griego muy antiguo, un griego antiguo, el griego koiné, y también unas partes en arameo. Entonces, cuando tú haces una traducción de un idioma a otro idioma, hay a veces la traducción pierde el sentido de lo que quería decir el texto originalmente. Y eso nos pasa con el inglés. Si usted, eh, ahora que con esto que está avanzando la educación virtual y la educación en inglés, usted sabe que usted puede leer con su mente en español, puede leer el texto en inglés y sabe que luego hay que acomodar las palabras según la, 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 el ordenamiento del idioma del inglés y tienes que interpretar lo que está diciendo ahí. Entonces ahí pierde mucho su sentido. Es más, hay palabras en el inglés que no tienen traducción para el español. De la misma manera, entonces, en el griego, en el hebreo, hay esas dificultades que nosotros necesitamos ir al texto
hebreo, griego y en las partes en arameo cuando sea necesaria, para determinar qué es lo que significa ese pedacito que está diciendo. Si no, vamos a terminar atando demonios, espíritus y tantas otras cosas, cuando el texto en realidad no dice nada de eso. Por último, necesitamos determinar o necesitas determinar tu estado espiritual, porque si espiritualmente tú no estás bien, obviamente que el Señor guía a sus hijos a interpretar su palabra, guía a sus hijos a la verdad, y si tú no eres un hijo de Dios, y si tú espiritualmente incluso estás alejado del Señor, ¿cómo crees que el Espíritu Santo te va a guiar? Necesitas determinar tu estado espiritual, necesitas hacerlo. Entonces, esas son las recomendaciones. Recuerde usted lo que dijimos al principio. Los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, su propósito es el propósito de Dios. El propósito principal del autor humano del texto bíblico, el propósito principal es el propósito principal de Dios, quien inspiró a ese autor. No le hagamos decir a la Biblia cosas que no son, por favor. Y al leer el libro de Samuel y todo lo que viene más adelante, tengamos cuidado y usemos estas recomendaciones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Determina la clase de literatura para que no caigas en herejías. Determina el contexto. Determina la situación histórica. Determina el significado gramatical y determina tu estado espiritual. ¿Eres un nacido de nuevo? ¿Eres un hijo de Dios? Porque si no estás a la deriva. Si no estás a la deriva. Si no tienes el Espíritu Santo, estás a la deriva. Y tener al Espíritu Santo no significa estar balbuceando palabras sin sentido, que en estos tiempos lo llaman hablar en lenguas. No, tener el Espíritu Santo es mostrar el fruto que nosotros vemos en las Escrituras: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Podríamos hablar de ese tema muchísimo, podríamos hablar de neumatología, pero en fin, no es el momento. Por favor, entonces, hagamos eso en nuestras casas y que el Señor una vez más los bendiga ricamente. Estén, por favor, eh, siguiendo las recomendaciones que hemos hecho. Acá los niños, les cuento, los niños están estudiando y usted sabe que el día antes de ayer, si mal no recuerdo, ayer hemos recomendado que los niños no deben terminar esta cuarentena intelectualmente vacíos, sino deben aprender. Aquí estamos, por ejemplo, Joshua está aprendiendo Photoshop y le he conseguido un curso de Photoshop en la internet y ahí está aprendiendo Photoshop y hoy día está editando cosas. Yadá está con cursos de, de economía, también en la internet. En vez de estar en las redes sociales y memeando y todo eso, ¿no? Enviando memes, pues que se dediquen a cosas buenas. Joshua está aprendiendo, incluso su mamita le está enseñando mucho más matemáticas. Y ahora, hoy día, incluso comenzó con los materiales que está dando el Ministerio de Educación, pero ahí estamos dándole a Joy también con las matemáticas, dándoles ejercicios, teoría de exponentes, en fin, química. Ellos están aprendiendo. En realidad son tiempos muy hermosos. Son tiempos bien cargados, ¿sí? Porque eh, antes pues estábamos solamente orientados básicamente a nuestros trabajos, seguramente usted, y no le daba el tiempo a sus hijos. Pues ahora hágalo, ¿sí? Por favor, hágalo. Porque va a haber tiempos en el que después usted otra vez va a volver a su trabajo y se le va a hacer un poco complicado. Que el Señor bendiga su santa palabra. Esa es la recomendación entonces que hemos hecho para el día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre Santo, gracias por tu amor entregado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos permitido creer en tu santo evangelio. Te pedimos, oh Dios, que nuestros hermanos, mis hermanos, puedan tomar estas recomendaciones, oh Dios, y ponerlos en práctica y enseñarlo incluso a muchos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.